que en el momento sí tenía el sueño ya de, oye, pues voy a montar una startup. Pero claro, montar una startup, si tú tienes 23 años, te decides a montar una startup, pues todavía es fácil, vives en casa de tus padres y todo ese aspecto no es desdeñable. Tenía una pequeña deuda y la tenía que pagar. Y luego además, como dicho pronto y claro, era más pobre que una rata, porque al final me había gastado todo lo que tenía en ir a estudiar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Dinero. Hay muchos emprendedores que pasan por este podcast y normalmente los que entrevistamos son emprendedores que han creado pequeñas empresas o proyectos, digamos, a pulmón, sin financiación externa. Y hoy, sin embargo, quiero traer a alguien para que nos cuente un poco el otro camino del emprendedor, que es el que con financiación externa, más el de startup, decide crecer un proyecto, ¿no? Y normalmente necesitan financiación porque la ambición es mayor o buscan entrar en un mercado más grande o una escalabilidad que un proyecto pequeño no puede tener. Entonces, para eso, di con un proyecto muy interesante de un nicho muy concreto, que es el de la construcción, que es uno de esos nichos muy poco digitalizados, digamos, que trabajan muy a la antigua, y por eso quería ver un proyecto en un nicho, digamos, old school, que esté cambiando las cosas. Entonces, para eso tengo a Jero, que es el fundador de la empresa Buildia. Jero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Chomin. Un placer, encantado de estar aquí y poder compartir un rato de conversación. Fenomenal. Yo, lo primero, Buildia, a ver si nos puedes contar qué es lo que hacéis, porque entro en vuestra web y veo software para gestionar la cadena de suministro y construcción. Para los que no tenemos ni idea, ¿qué significa eso? Vale, bueno, pues a ver, la construcción es una industria bastante peculiar. La gente la conoce de muchas maneras, es amada y odiada a partes iguales. Es muy importante. Yo creo que hay que decir que al final 24 horas al día estamos en un entorno construido, nos guste más o menos, pero es esencial para la vida, ¿no? Por otro lado, es muy es muy compleja. Al final, si tú comparas con cualquier otra industria, por ejemplo, no sé, la manufactura, ¿no? Coges una fábrica de maquinillas de afeitar o peines o coches incluso. La unidad 1 y la unidad 1.000.000 de un determinado modelo son lo mismo. Eso quiere decir que los procesos de construcción, de diseño, de ese, digamos, de ejecución del producto en sí, son los mismos y que los materiales y sistemas que van involucrados en el desarrollo de ese producto, pues son los mismos. Entonces, hacer la unidad 1 cuesta mucho, pero hacer el resto de unidades cuesta cada vez menos. De ahí este término de la economía de escala. Sin embargo, en construcción, pues cada proyecto es diferente. No solo una casa que pueda ser a lo mejor muy parecida a la casa de al lado, pero esa misma casa está en otro solar, con otra pendiente, con otros acabados, etcétera. Y es completamente, al final, un prototipo que se hace en un lugar concreto, en un momento concreto, con un presupuesto concreto, con un dueño concreto. Y eso se aplica a todos los elementos construidos que hay, desde una carretera, un puente, un puerto, una planta de tratamiento de aguas, oficinas, vivienda, centros comerciales, todo, ¿no? Entonces, es una industria muy compleja en lo que es la orquestar o la coordinación de los productos, sistemas y servicios que componen el edificio o la obra construida en definitiva, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ayudamos a las empresas que trabajan con procesos muy poco digitales en este sector a pasar todo lo que es el proceso de contratación, primero de estimación de lo que te puede llegar a costar en tiempo y en dinero contratar productos, sistemas y servicios para un determinado proyecto. Segundo, todo el proceso de contratación de esas empresas, subcontratas en la mayoría de los casos, y la compra de materiales y sistemas para poder montarlas en una determinada obra, ¿no? Y, en definitiva, lo que ayudamos es a digitalizar ese proceso, a centralizarlo en un solo lugar, porque hoy por hoy las distintas empresas pues, tienen personal de estudios, de compras, de obra, que hace eso pues, con Excel y por email de una manera muy disgregada, sale en todas las direcciones y luego nunca vuelve todo al mismo lugar, es muy difícil de entender y de trazar. En definitiva, al final, además de, digamos que, racionalizar, centralizar, automatizar, digitalizar, en definitiva, ese proceso, como resultado de eso lo que hacemos es ayudarles también a estructurar sus datos, ¿no? Que todos los datos que tienen que ver con estos procesos sean datos que queden en un lugar y constituyan un capital de datos. Hoy por hoy las empresas habla mucho de los datos, pero nadie realmente se para a pensar que es muy interesante utilizar datos externos como ChatGPT o cualquier otra fuente, ¿no? De otra IA u otra base de datos que pueda ser poderosa, pero que cada vez más es clave entender y almacenar y organizar tus propios datos, porque son los datos más fiables que tienes, ¿no? Entonces, les ayudamos a extraer eso y a poder hacer cosas con esa información. Vale, por lo que dices, construir una casa
no es, o sea, construir 2 casas nunca va a ser el mismo proceso porque cada una va a ser diferente. El terreno va a ser diferente, la distribución va a ser diferente y por lo tanto no puedes industrializar este proceso que has dicho, ¿no? No es una cadena en la que todo sale igual. Y por eso es que probablemente que es un sector poco digitalizado y muy acostumbrado a trabajar por proyectos con diferentes proveedores. En vuestro software concreto, danos ejemplos, ¿qué es lo que hacéis? Porque no sé si ayudáis más en el previo a preparar, organizar lo que es la obra, en el durante la ejecución o ejemplos concretos para entender en qué ayuda. Un tema importante a decir es que, digamos que sí que se puede industrializar, pero se industrializa la producción de los materiales y sistemas, no tanto el proceso de definición de qué sistemas, qué piezas del Lego, por decirlo así, y qué servicios también, porque no solo son piezas, también son servicios, van en el proyecto, ¿no? Entonces, ejemplos. Nosotros realmente cubrimos bastantes partes, por no decir casi todo el ciclo de la cadena, ¿no? Pero normalmente en un proyecto, desde un proyecto muy sencillo como puede ser una reforma hasta una obra de infraestructura, hay un elemento central de ese proyecto que en el sector se llaman las mediciones, ¿vale? Las mediciones es básicamente coger el proyecto y medir en horizontal, en vertical, en volumen, tanto en materiales como en servicios, como en medios auxiliares, por ejemplo, andamios, protecciones y tal, como en maquinaria, qué es necesario para que se pueda construir un proyecto, ¿vale? Ahí va desde la máquina excavadora para una zapata o para una cimentación, hasta un encofrado para poder poner para poder hacer un forjado de hormigón, hasta la bomba que sube el hormigón a la cuarta planta o las barreras que protegen un solar para que no se cuele la gente, ¿no? Entonces, esto, que son las mediciones, es algo que se hace justo, bueno, se hace de manera progresiva, hay muchas versiones de eso, pero hay un momento en el cual el proyecto, digamos que ya está suficientemente desarrollado para o bien sacarlo a licitar para que un cliente, ya sea una empresa, normalmente nosotros trabajamos siempre entre empresas, ¿no? Entonces los proyectos que solemos licitar son o grupos de viviendas o edificios de oficinas, infraestructura, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en el que, bien, ese proyecto ya está definido y hay que empezar a entender cuánto cuesta, cuánto tiempo puede llevar desarrollarlo y demás. Entonces, esas mediciones, que es una lista de la compra gigantesca, en definitiva, se sacan al mercado. Entonces, se le solicita, normalmente si es un cliente, por ejemplo, una promotora o un supermercado que va a hacer un nuevo local o un centro comercial, se le solicita a las constructoras que hagan una oferta y estudien esas necesidades de la lista de la compra y digan, oye, pues la excavadora sale a tanto, el forjado sale a tanto, y además tengo que hacer esto, esto y esto, y lleva tanto tiempo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos primero ese proceso, que es lo que se suele llamar estudios técnicos. Estudios técnicos, estudios económicos, que es coger una lista de la compra inicial, preliminar de ese proyecto y hacer una primera estimación. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para saber cuánto te vas a gastar antes de empezar un proyecto. Sirve cuando yo soy un cliente, por ejemplo, eso, una promotora, incluso el gobierno que va a sacar una obra a licitar o una corporación que quiera hacer un edificio, sirve para que yo sepa cuánto me van a cobrar las constructoras y si eres una constructora la que está haciendo ese proceso, sirve para que tú le puedas ofertar a ese cliente, ¿no? Ambas partes tienen que hacer ese proceso. Yo quiero saber cuánto me cuesta para que mi proveedor, bueno, quiero saber cuánto me cobra el proveedor y el proveedor quiere saber cuánto le cuesta para poder ofertarme, ¿no? Entonces, ese es un proceso de estudios. Vale. Supongamos Aquí, que, y lo segundo, y ya termino, sí, dime. por recapitular, entonces el software ayuda, por un lado, a hacer esta lista de la compra de qué es lo que quieres, entonces te ayuda a tener esto digitalizado y entender, ¿no?, qué es la oferta que vas a pedir, y al proveedor, al que va a construir, le ayuda también el software a preparar su lista de oferta para llegar a esa compra, ¿no? Digamos que sí, esto en la construcción, el problema es que siempre hay matices, ¿no? Voy a intentar ser lo más general posible, ¿no? Nosotros ayudamos sobre todo a coger esa lista de la compra que ya viene hecha, ¿vale? Porque la hace el cliente, ya sea solo o en colaboración con una constructora o bueno, con distintos agentes. Nosotros ayudamos a que esa lista no sea algo analógico, sino que sea algo digital, indexado por categorías de trabajo, pues cimentaciones, electricidad, encofrados, aislamiento, no sé, agua caliente, etcétera, ¿no? Todas las cosas que vienen en un proyecto, ayudamos a digitalizarla y a que todo el proceso a partir de ahí sea pues mucho más eficiente, centralizado, que gire en torno a los datos y demás. Entonces, como decía, se hace una parte es la estimación previa y luego ese mismo proceso
se repite, pero de una forma un poquito más detallada, cuando ya hay un contrato entre una parte que va a promover y una constructora, entre el gobierno y una constructora, etcétera, y hay que ver, la constructora en este caso tiene que ver realmente ahora, con este proyecto ya detallado, cuánto me va a costar de verdad. Entonces aquí normalmente salen al mercado y le preguntan a los subcontratistas, profesionales, instaladores, carpinteros, etcétera, etcétera, oye, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cómo se va a hacer? Y tal, ¿no? Entonces nosotros eso también lo ayudamos a hacerlo. Es algo así como si tú estás en casa y el primer ejercicio que haces es abrir la nevera y decir, oye, mi nevera está muy vacía, ¿no? ¿Qué necesito yo para llenar mi nevera? Pues necesito unas cuantas cosas, ¿no? Y mirando la nevera más o menos te haces un poco una lista de lo que necesitas. Luego la tienes que apuntar en papel. Es el siguiente paso. Y ahora, después, vas al supermercado, ¿no? Y resulta que tú querías, pues, pimiento rojo o cebolla dulce y no hay cebolla dulce, pues a lo mejor tienes que coger otra cebolla y además, una vez que has cogido la cebolla final, ya sabes lo que cuesta, ¿no? No sabes si al principio, pues sabes que más o menos la cebolla pues será 1 euro o lo que sea, el kilo y tal. Y luego cuando vas ahí, pues ya sabes que son 97 céntimos o 1,03. Es decir, ya vas como iterando y refinando, ¿no? Y ese proceso es un proceso muy técnico, muy complejo, donde se pierde mucha información y que es fundamental no solo para el constructor, para ser más competitivo, más transparente, más rentable y demás, sino también para el promotor, para poder hacer un mejor uso de sus recursos, planificar mejor, ya ni se diga sistema de administración pública, la utilización de los recursos, y para los proveedores al final lo que hacemos es ayudar a que haya un proceso más profesionalizado y más claro para que ellos entiendan las necesidades que hay mejor y puedan ofertar de una manera más sencilla. Ahora, hay muchos proveedores que son también empresas con una cierta entidad que utilizan softwares propios como RPs para generar su propio presupuesto y Buildia, bueno, pues les permite volcar su propia oferta dentro del motor que utilizan nuestros clientes. Entonces, ¿qué dirías? ¿Sois más una herramienta de gestión de proyectos o más un ERP? Buena pregunta. Somos una herramienta de gestión de compras técnicamente en el sector. Digamos que la etiqueta que mejor nos califica es gestión de compras, con una definición muy amplia, ¿no? Las compras en construcción son fundamentales, son en un proyecto tipo más del 65% de la inversión va directo a eso. Entonces, es el proceso central, es donde se gasta dinero y es donde se gana dinero también. Entonces, diría que somos compras. Siempre todos nuestros clientes tienen RP o los que no tienen están en proceso de tenerlo y nosotros no competimos con el RP, somos complementarios. ¿Por qué? Porque el RP es un software horizontal de vocación amplia que hace procesos de negocio de una manera digital, desde luego, pero comparado con la profundidad técnica que se necesita en algunas industrias, pues digamos muy superficial, no lo voy a llamar, digamos, no muy inteligente con respecto al uso del dato, no porque no sean capaces, sino porque no es su objetivo. Y sin embargo, nosotros somos más centrados en una vertical concreta y mucho más profundos, ¿no? Y inteligentes en el sentido de que el dato es algo mucho más operable y mucho más profundo, ¿no? Sí, sobre todo lo que dices, ¿no? Que en la obra los costes son la clave para luego el beneficio, el margen que se lleva del proyecto, ¿no? Sí, Y más en estos tiempos sí, en los que tú efectivamente. te presentas a una obra que probablemente se construya dentro de 1 año o 2, tardes 2 o 3 años en construir Sí, y con la inflación y todo el cambio de costes, pues lo que dijiste hoy, dentro de 3 años habrá cambio completamente, ¿no? Entonces es algo clave sí, totalmente. para que sea un proyecto rentable. Es curioso porque tengo una amiga que se dedica justamente a esto, pero hace estudios técnicos para proyectos de obra, pero claro, toda la gestión que le hace es todo con Excel. Entonces entiendo Sí, es todo con Excel. que vosotros lo que habéis hecho es, como en su día los CRMs transformaron el sector compitiendo con los Excel, lo vuestro es lo mismo hacia este tipo de Exceles, ¿no? Sí, exacto. De hecho, nuestros clientes tienen dos grandes casos de uso con respecto a la parte de estudios, que es o bien trabajas en BC3, que es el formato del sector, que es donde se hacen esas mediciones, o bien trabajas en Excel. Eso depende de una serie de parámetros de la empresa y su modelo de negocio, su cliente objetivo y tal. Nosotros somos compatibles con ambas. Ellos lo que hacen es subir ese Excel se lee automáticamente, se indexa, hay un machine learning que coge los capítulos del proyecto, ¿no? Pues cimentaciones, etcétera, etcétera, y los clasifica de manera inteligente en función de lo que tenga en cada uno de esos capítulos, y eso ya pues son categorías inteligentes a lo largo de todo el proceso digital. Siempre se pueden subir Excel nuevos, actualizar, y se puede descargar cualquier tipo de operación que se haga en Buildia en Excel. Un Excel
mucho más estructurado y organizado, por cierto, de lo que se suele ver en el sector, ¿no? Que también repercute en facilidad de mejor trazabilidad interna de la empresa y en mejor comunicación e imagen de cara al proveedor y en facilidad para el proveedor para rellenar la información. Eso es un poco lo que hacemos. Vale, fenomenal. Creo que a grandes rasgos entendido. Vale. Antes de continuar con el proyecto, sí que me gustaría preguntarte a ti, ¿quién eres tú, qué estudiaste, dónde has trabajado y cómo acabas montando este fregado? Bueno, yo soy Jero, Jerónimo, soy uno de los 3 cofundadores de Buildia. Conmigo están Nicolás, que de hecho es mi hermano, y también es arquitecto, ahora hablaré de eso, y Mencey, que es nuestro director de tecnología. Yo nací y crecí en Colombia, en Bogotá, hijo de padres españoles y belgas. Estuve allí 15 años. Allí me formé como persona, porque al final el colegio te forma como persona en un colegio, en mi opinión, maravilloso, que desarrolla mucho el pensamiento crítico, pues con una metodología Montessori y tal, que se llama Gimnasio Moderno. Y de ahí, bueno, pues vine a España en el año 2000, y ahí terminé el bachillerato, bueno, terminé la ESO del bachillerato y empecé en la Politécnica de Madrid. Me formé como arquitecto en la Politécnica de Madrid entre los años 2004 y 2010, porque al final son 5 años más el proyecto. Empecé a trabajar en el 2008 a medida que estudiaba y desde el principio he tenido siempre mucha pasión por el diseño, la verdad, es una vocación. El tema de la arquitectura era una vocación y sigue siéndolo. He hecho el diseño, he hecho de menos la parte de diseño muchísimo, todos los días, pero al final creo que cada persona pues tiene que luchar por algo que cree que es no relevante, porque el diseño también es relevante, sino por algo que cree que es digamos, un tema de impacto en el tiempo que vive. No sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, era muy interesante en la época en la que se estaba inventando la electricidad, pues trabajar en la electricidad, ¿no? Y creo que en nuestro sector el diseño es maravilloso, como digo, lo he hecho muchísimo de menos y algunas cosas de vez en cuando tengo oportunidad de dar alguna opinión y tal. Mi mujer está muy metida en ese mundo, pero realmente creo que en nuestro sector es fundamental la digitalización, no solo por ser más rentable, más competitivo, hacer un mejor uso de los recursos públicos y privados, sino porque también es una barrera infinitamente grande hacia su descarbonización, cosas en las que también trabajamos un poquito más sofisticadas ya con clientes medianos y grandes. Y bueno, pues me metí en ese mundo. Después de salir vuelvo un poco atrás porque me he saltado algunos pasos. En la carrera lo que hice fue, bueno, pues formarme sobre todo en ese pensamiento creativo, analítico del diseño. También la Politécnica te da una formación técnica muy, muy potente. Y empecé queriendo ver, salí en plena crisis, por cierto, en un momento en el que el rol del arquitecto se estaba transformando por completo. Y siempre quise ver un poco cuáles eran las distintas perspectivas de mi sector. Me frustraba mucho que, no en el sentido malo, sino que me daba una especie de fuerza o de energía reactiva el hecho de que todo el mundo veía a nuestro sector cortado por el mismo patrón, cuando la realidad es que es un sector muy rico, con agentes muy diferentes, muy necesarios todos para la vida, para el desarrollo, ¿no? Del sector y de la vida humana. Y al final dije, bueno, pues quiero ver muchas cosas, ¿no? Entonces fui a estudios pequeños, con una componente creativa como de arquitectura de autor muy buena. Tuve oportunidad de estar trabajando en varias empresas. Pues he trabajado en su momento con 2+1, que era un estudio muy innovador de la época. Fueron pues mis primeros jefes y profesores también. Les tengo mucho cariño, aunque bueno, al final la vida pues te lleva por muchos derroteros, ¿no? Pero luego estuve, pues no sé, he estado en varios, en Cruz y Ortiz, que son los que hicieron el Estadio de la Cartuja, la Estación de Santa Justa, etcétera. Estuve un tiempo también con Rafael Moneo, que ha hecho la Estación de Atocha y bueno, fue un primer Pritzker español y demás. Y luego estaba pues con otros despachos, estuve con Iñaki Ábalos, que también es un arquitecto profesor de aquí España con mucha proyección internacional en China y tal. Bueno, aprendiendo, digamos, distintos tipos de enfoques desde la perspectiva del arquitecto, pero después de un tiempo también empecé a tener mi propia empresa, empecé a tener una pequeña empresa que era más de las que van a pulmón, que hoy en día se ha desarrollado mucho y la fundamos con mi mujer y hoy en día la lleva mi mujer. Yo realmente me salí de ahí en un momento dado porque tenía el interés de ir a estudiar y ver, digamos, esa componente de innovación. Entonces, tuve la capacidad, o tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, me fui a estudiar a Harvard, allí con la ayuda inestimable de bueno, pues distintas instituciones y personas,
pude ir a estudiar, financiar aquello. Estuve 2 años en Estados Unidos y allí me fui a estudiar un programa en la Escuela de Arquitectura y Diseño que eran muy libre, en donde tú tenías un 40% del currículum centrado en arquitectura y construcción, un 60% libre. Entonces, ese 60% lo dediqué a aprender emprendimiento, a aprender tecnología y a aprender negocios y liderazgo, ¿no? En distintas escuelas de ahí, que está muy bien porque tú, una vez que estás ahí, puedes coger una asignatura de MIT, otra asignatura en otra escuela de Harvard, etcétera, y es una oportunidad bastante única. Después de eso estuve en consultoría de innovación, me fui a San Francisco un tiempo breve a trabajar en consultoría de innovación en temas de Internet de las cosas, en el momento del boom del blockchain y tal, como el 2016 fue eso. Y luego volví a volver a la construcción. Y ahí estuve trabajando mucho tiempo con China y bueno, desarrollando proyectos y tal. Y empezamos a desarrollar allí ya la idea entre Mencey, Nicolás y yo, y en su momento también Monse, que hoy en día es como un advisor nuestro, pero fue una fundadora inicial, pero por razones personales luego ha terminado haciendo otra vida. Pues acabamos desarrollando en una serie de conversaciones bastante acaloradas en torno a muchas pizzas y todo lo que te cuentan, toda la parte bonita de lo que te cuentan del emprendimiento. Y bueno, pues le dimos forma a una idea inicial. Empezamos Actúa UPM, que es un concurso de ideas, ni siquiera de startups, en el 2020 y pues tuvimos uno de los premios, eran 420 ideas de startup. Y de ahí luego fuimos a Lanzadera, empezamos con la primera inversión en 2021 y pues aquí estamos hoy, todavía vivos y creciendo y con mucha ilusión por seguir haciendo cosas, ¿no? Simplemente por dar crédito, al final esto es algo que hemos construido fundamentalmente entre Mencey, Nicolás y yo. Nicolás es mi hermano, arquitecto también, viene más del mundo del project management, y Mencey es un programador full stack que venía del mundo digital B2B y ha estado trabajando para la plataforma de BBVA, Leroy Merlin, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya está. Oye, Eso es un poco mi historia. menudo resumen y menudo currículum, o sea, menuda carrera. Me resuena bastante, bueno, porque yo tengo bastantes amigos arquitectos, porque yo soy de Pamplona y aquí la Universidad de Navarra pues es muy potente en España para arquitectura. Y arquitectura es una de esas carreras que es como muy técnica, pero que de lo que es en el desarrollo del grado, digamos, no se enseña tanto la parte de software digitalización, sino que es más cero patatero, como estás diciendo. Que yo creo que es lo que pasa también en otras carreras como medicina o así, que son muy técnicas, pero que es todo papel, boli y alguna herramienta digital para hacer cosas. Sí, te diría que, a ver, el software y digitalización no 0, quizás 1, de negocios 0, ¿vale? Y resulta que en el mundo actual el software y la digitalización y los negocios están muy conectados. Yo siempre digo que yo salí, afortunadamente nunca me ha faltado trabajo, siempre hemos tenido oportunidades bastante interesantes o las hemos creado. Eh, pero cuando salí, tuvimos, en este caso mi mujer y yo, nuestro primer cliente propio, que además fue un familiar nuestro que confió, que le echó muchas agallas y Mucha confió en confianza. nosotros. Le hicimos una casa maravillosa, pero el tío confió mucho en nosotros, porque éramos muy jóvenes. Eh, en ese momento yo no sabía ni hacer una factura, literalmente. Me acuerdo perfectamente del día en donde estuve diciendo, a ver, yo que iba tengo que cobrar. No sé si tenía que cobrar un 10, un 21, un 23. No sabía qué era el IRPF, no sabía nada de eso, porque nosotros en arquitectura somos muy parecidos a los médicos. De hecho, siempre dice, no, Dios los cría, ellos se juntan, al final te acabas casando siempre con un médico o con un arquitecto porque es que no haces otra cosa. Entonces, sobre todo si te gusta la carrera. Entonces, al final, nosotros estamos muy metidos en un proceso creativo que es infinito, siempre te puedes ir hacia... Luego hay una componente muy técnica, es dura, es una carrera muy dura. Siempre digo que cuando yo estudiaba la carrera de arquitectura en 5 años eran 450 créditos. Además, créditos creativos, es decir, donde el contenido que te dan es uno, pero lo que tú puedes hacer es indeterminado, y un abogado pues son 300 créditos. Entonces es una vez y media más luego el proyecto. Entonces es muy, muy intensa. ¿Y por qué te estaba contando esto? Me has dicho que... sí, Digitalización que y no nos enseñan empresa. negocios, ¿no? Entonces, al final, ahí el currículum es muy estricto, es una profesión regulada con mucha responsabilidad, igual que el médico, y al final no puedes meterlo todo. Entonces, yo creo que ha habido un poco de error en los planes educativos de no entender o no ahondar un poco más en el valor de la arquitectura, el valor del arquitecto y en aspectos estratégicos que hacen que el sector de la arquitectura, si está bien estructurado, si las empresas están bien estructuradas, pues
haga mejores servicios, o sea, provea mejores servicios, haga mejores edificios, sea más rentable, más competitivo, dé mejores condiciones laborales a sus empleados, exporte más. Todas estas cosas realmente no se han mirado. No se trata de hacer una carrera paralela, pero no habría estado de más que como asignaturas obligatorias hubiéramos tenido un par de asignaturas de operaciones dentro de empresas de servicios, dentro de las cuales entra el software, más allá del AutoCAD y el Revit y tal, sino el software de verdad, digo, el software que integra la empresa, y luego un par de asignaturas de negocios, ¿no? Cómo hacer una factura, cómo negociar un contrato, cómo cobrar, qué es un balance, un pérdidas y ganancias. Es cultura general, en definitiva, hoy en día, ¿no? Y no tenemos nada, ¿no? Y eso es algo que, bueno, en mi perspectiva educativa ahora, que sí que estoy también metido en el tema, en el IE, te decía, en el máster, en el MBA de arquitectos, pues la realidad es que no existe, y por eso vienen todos los arquitectos y otro tipo de profesiones, ¿no? Interioristas, landscape, o sea, arquitectos de paisaje, ingenieros civiles o aparejadores de caminos, incluso tenemos, que vienen de muchas partes del mundo y de España, por supuesto, a formarse en todo lo que no han podido formarse, pues, en sus años de carrera técnica, ¿no? Un Efectivamente, poco o el sea, al tema. final estas carreras técnicas casi todas carecen este componente, ¿no? De empresa y gestión que al final nos guste, ¿no? Es una realidad muy presente, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso suena la típica carrera de arquitecto, de salir de la carrera a trabajar en diferentes estudios de arquitectura y llegar un momento en el que imagino que por ambición o por libertad decides montar tu propio estudio, ¿no? Que es la forma como de crecer dentro de la carrera profesional. De hecho, he leído mucho de eso en relación también con mi trabajo académico, y he comparado mucho la estructura de nuestro sector aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en otros países donde, bueno, el sector está mejor estructurado y es más importante, y las empresas son más representativas con el mismo talento, ¿eh? O sea, porque aquí hay muchísimo, muchísimo talento, y eso es un poco el tema. Y al final, me doy cuenta de que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Me decías, perdona, ¿me puedes volver a repetir tu Sí, comentario ahí? sí, no, que al final tú haces la carrera, digamos, tradicional, ¿no? De un arquitecto, de Sí. ir a diferentes estudios y en un momento decides montar tu propio Ah, sí, estudio. Y, sí. Entonces, adelante, sí, y continúa. entonces Sí. tú montas tu propio estudio, que para mucha gente o mucho arquitecto, digamos, ese sería como tocar el techo, ¿no? De la carrera de arquitectura. Yo ya soy arquitecto, tengo mi estudio, firmo mis proyectos, ya he llegado a la cima. Pero tú le das una vuelta a tuerca y dices, esto no es suficiente para mí, quiero algo más, ¿no? ¿Cómo viviste esto? Precisamente, te decía que al final he comparado muchos lugares y muchos sectores, ¿no? Y yo lo que vi es que y además si lees un análisis de los últimos años, ves mucho eso, que en nuestra industria había muchas barreras de salida, ¿no? Siempre se habla de las barreras de entrada. Las barreras de entrada, pues para entrar en un mercado, abrir mercado y tal. Pero en nuestra industria, fundamentalmente en arquitectura y diseño y en el mercado laboral, había una cosa que eran barreras de salida. Es decir, el estudiante de arquitectura medio había sido educado con una componente, y ha sido constante, todavía diría en gran medida, educado con una componente de diseño tan profunda y tan fuerte, que ocupa un lugar en el discurso educativo tan potente, que no deja ver otros caminos donde hay infinidad de necesidades, donde la gente que trabaja también tiene que ser inteligente, ¿no? Y tiene una capacidad enorme de aportar valor. Entonces, en ese momento, bueno, pues es verdad que hasta hace muy poco, y eso ya está cambiando, el arquitecto era, pues, oye, yo hago de arquitecto y ya está, ¿no? Hago edificios y listo, ¿no? Hoy en día, efectivamente, o te ibas a un estudio en un sector donde el 95% de los estudios son de menos de 5 personas, y ahí tienes un recorrido, se aprende muchísimo y hacen un trabajo maravilloso, especialmente comparado con otras estructuras mucho más grandes que hacen los mismos proyectos en otros países, pero la realidad es que ahí crecer es difícil, ¿no? Entonces llega un momento en el que, bueno, pues ya sea por inercia o porque has encontrado la oportunidad o porque la buscas, pues te montas tu propio estudio, ¿no? Nosotros empezamos haciendo eso porque nos empezaron a venir oportunidades, incluso en medio de la crisis tuvimos esa suerte de que la gente confiara en nosotros. No sé, siempre he pensado que no sé, quizás lo que vieron fue mucha pasión. Em, pero, pero bueno, podíamos haber hecho otra cosa. Y lo que he visto ahora es que de la gente que empezó conmigo,
y esto también me parece muy importante decirlo porque también es un mensaje clave con respecto a la cultura del diseño aquí, están en muchas industrias hermanas de la arquitectura, o simplemente en donde el conocimiento y las habilidades mentales que se adquieren se pueden poner en práctica con mucho valor, ¿no? Y esto pues hablamos desde obviamente promoción inmobiliaria, construcción puramente, o sea, pura y dura, como hermanas o partes iguales de una industria que integra también el diseño, pero también te hablo de consultoría de innovación, consultoría de digitalización, diseño de producto. Hay muchísima gente en diseño de producto y tal. Y al final yo creo que en la industria se ha empezado a ver que, ojo, que un arquitecto es alguien que puede hacer mucho más que una planta y un alzado, o poner ladrillos y tal. Es que está pensando un espacio que es muy complejo, con unas variables técnicas, unas variables económicas, unas variables sociales, estéticas, artísticas, en muchos casos, no sé, antropológicas, filosóficas, históricas, etcétera. Todo eso está en un proyecto y eso es una forma de pensar compleja, creativa, analítica, que tiene un valor inmenso en otras industrias, porque, bueno, la realidad es que no todo el mundo está tan acostumbrado a hacer carreras que mezclen tantos ángulos, ¿no? Entonces, bueno, pues están teniendo muy buenas salidas a medida que el mundo, que las industrias empiezan a entrelazar. El arquitecto va tomando fuerza, yo creo que igual que otros perfiles creativos, por cierto, incluso Sí, artistas, ¿no? Puramente creativos eso también. es. Al Al final, final, es la un poco el tema. arquitectura, digamos, te estructura, o sea, una carrera así te estructura la mente de una forma y te hace un tipo de pensamiento de cara a afrontar problemas, ¿no? Porque al final la vida es afrontar problemas, un proyecto es un problema, hay que tratar de resolverlo. Entonces la arquitectura y Sí, estas carreras técnicas te dan este tipo de estructuración mental, ¿no? De cara a afrontarlo. Y lo que dices, así como en ingeniería probablemente está más estandarizado, que tienes 1000 tipos de salidas, porque al final tienes una forma de pensamiento, igual en arquitectura no es tan conocido, ¿no? Sino que es es, arquitecto, construcción y no hay mucho más exacto, allá. Vamos, exacto. eh, sí, dime. No, simplemente un comentario que me parece interesante, que la gente habla de resolver problemas, y yo efectivamente creo que un ingeniero resuelve problemas también, ¿no? Problemas complejos, pero lo interesante de la arquitectura relación con el desarrollo reciente del mundo, me parece, es que hay muchos problemas que son complejos en el sentido de que no tienen una solución clara. Y en arquitectura, cuando tú empiezas un proyecto, bueno, todo el mundo sabe lo que es una casa buena, o lo percibe, ¿no? Cuando estás metido en el sector, digo, y una casa mala. Pero hay muchas casas buenas, muy diferentes entre ellas, y muchas casas malas, muy diferentes entre ellas, para un mismo solar. Y eso no pasa siempre en otros ámbitos, ¿no? Al final, entonces es como un campo artístico técnico que te permite lidiar con una cierta indeterminación, con una cierta volatilidad, con una cierta angustia en un proceso de innovación, de diseño en este caso, durante periodos de tiempo muy largos, que son formas de trabajar muy contemporáneas, que hace 10 años o 20 años no eran tan necesarias, pero hoy en día sí, porque sencillamente no sabes lo que va a haber en 3 4 años. Entonces, bueno, pues estar acostumbrado a ese learning by doing, a trabajar con parte del problema esbozado y otra parte sin información, y irlo sacando es algo que es bastante único, me parece. Sí, tiene este componente creativo artístico que otras industrias no tienen. Y volviendo a tu caso, porque estabas en tu estudio y has dicho Harvard. Esto me genera mucha curiosidad. ¿Cómo llega uno a estudiar en Harvard? Bueno, a ver, yo creo que la formación de los arquitectos en España es muy buena. Entonces, en general, no me quiero enrollar y aburrir con la parte de planes educativos y competencias y tal, pero la realidad es que las competencias de un arquitecto en España y por, digamos, como consecuencia de eso o en relación con eso, la formación es muy profunda, ¿vale? Es muy profunda porque el arquitecto aquí es un artista, o tiene una componente artística de diseño, pero también es un técnico con responsabilidad legal sobre lo que hace. En muchísimos países del mundo, no. Es solamente un artista que tiene una influencia muy fuerte sobre una componente, sobre un elemento técnico que es un proyecto que construye otro y por el cual es responsable otro, ¿vale? En España somos las dos cosas. ¿Por qué me enrollo con esto que aparentemente no tiene nada que ver con lo de ir a Harvard? Porque creo que la formación del arquitecto es muy fuerte y que los arquitectos que tienen un interés por crecer, irse fuera a aprender y demás, y han sido relativamente buenos en la carrera, pues tienen una ventaja competitiva muy grande, ¿vale? Y son muy apreciados fuera, tanto a nivel laboral como a nivel educativo. Entonces, bueno, yo pues tenía esa suerte que no depende de mí. Es verdad que durante la carrera
pues me lo tomé muy en serio, me gustó mucho y ya venía un poco con esa determinación, tenía ya un currículum interesante y fui a Harvard con una idea concreta, que creo que también es muy importante, ¿no? Cuando vas a estudiar un máster, ¿yo por qué quiero estudiar este máster? No, es que yo voy a hacer un MBA. Ya, pero ¿por qué vas a hacer un MBA? Porque no todos los que hacen un MBA lo hacen por la misma razón ni con el mismo objetivo posterior, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenía bastante claro ¿Cuál era tu y, objetivo? pues mira, mi objetivo fundamental era entender cómo se comportaba la industria, fuera de el decir, oye, voy a aprender a diseñar más en profundidad y tal, ¿no? Sino entender realmente a través del diseño cómo puedo reestructurar la propuesta de valor del arquitecto y para ello entender cómo opera la industria, cómo se entrelazan el ecosistema de los clientes, que es muy diverso, el ecosistema de agentes que participan en la producción de la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues una componente de aportar emprendimiento, un emprendimiento más profesionalizado, si lo quieres, o más contemporáneo de lo que yo veía en mi entorno, ¿no? Pero dicho esto, ahora lo tengo mucho más claro, o tengo mucho más claro incluso el objetivo que tenía en aquel momento que lo tenía en ese momento, cuando apliqué. Entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? El conocimiento. La segunda cuestión es tener un objetivo claro y luego he tenido la oportunidad de ayudar. Bueno, me apunté a un programa, digamos, voluntario para ayudar a gente que quería irse a estudiar fuera, apoyarles en cómo organizan sus aplicaciones, sus cartas de recomendación, su proyecto de por qué se van al máster, cómo justifican, ¿no?, el conseguir una beca y demás. Y esto es pues gente que aplica másters o PhDs en, pues de, no sé, de la Caixa, de Fulbright, etcétera, ¿no? Para poder ir, para poder financiar eso. Y al final creo que el tema del objetivo es fundamental. Pensar que no es que yo me voy a tal universidad, sea Harvard o sea cualquiera, porque yo lo valgo y porque mi currículum es este, sino es que allí hay gente que tiene un objetivo y ese objetivo es una especie de objetivo que puede mudar, pero que tiene que estar claro en todo momento cuál es en ese momento, ¿no? Ese es el segundo tema. Y el tercer tema es ganas. Y al final yo creo que eso es fundamental. Y eso lo he hablado mucho con mi mujer, que en aquel momento era mi novia, y fue fundamental, un apoyo fundamental durante un proceso que es largo. Y es largo, y yo creo que está pensado, no sé si explícita o implícitamente, pero está pensado para que la gente tire la toalla a la mitad o crea de partida que no es viable, ¿no? Pero al final, que va como una hormiguita, poquito a poquito, pues oye, es que tienes que estudiar inglés, no para saber más inglés necesariamente, sino para poder aprobar el examen con la nota que te piden, que es muy alta, y al final es saber cómo es el examen. Tienes que estudiar o refrescar conceptos matemáticos para los exámenes de acceso. Tienes que hacer un montón de aplicaciones. Tienes que montarte una red para pedir cartas de recomendación. Tienes que hacer un portfolio, etcétera. Tienes que buscarte la forma de financiarlo, si tú no lo puedes financiar, ¿no? Entonces, eso es un proceso de 1 año y medio, en paralelo a todo lo demás. A mí me llevó 1 año y medio, y bueno, pues la gente tira la toalla. Entonces, al final digo que no es que lo más difícil sea entrar, pero entrar es una gran parte de ese proceso, ¿no? Luego ya estás dentro y son universidades que tienen un alto nivel de apoyo y autoexigencia entre los propios alumnos, un ecosistema que te empuja para ir adelante y al final pues lo acabas sacando con una barbaridad de trabajo, en algunas escuelas más que en otras, en la nuestra una barbaridad de trabajo, pero lo sacas, o sea, no es que no vayas a sacarlo, ¿no? Hay que estar y hay que querer y ya está. Creo que esa es un poco la cuestión. Lo que dices, tiene una barrera de entrada muy alta y precisamente eso es lo que hace que los que entran realmente quieren estar ahí y es gente que lo va a aprovechar y que lo que dices, con objetivo claro, ¿no? Porque tú cuando fuiste ahí ibas ya con la idea de, tenías en la cabeza, quiero montar una empresa nueva en este sector o no estaba todavía. Sí, a ver, yo siempre he admirado mucho a los emprendedores, eso es la verdad. Mi padre es emprendedor, más del tipo de empresa más tradicional, ¿no? Y además creo que, bueno, pues por la historia de mi familia he visto lo bueno y lo malo. No es que diga, no, mi padre es emprendedor y es tal emprendedor famoso. Mi padre es un emprendedor normal que ha tenido varias empresas, con algunos éxitos, con algunos fracasos importantes, pero que ha aprendido mucho y yo he aprendido mucho de esos fracasos y también sufrido, digamos, correlativamente, ¿no? A lo largo de nuestra vida familiar y de tal. Entonces, pero siempre lo he admirado porque creo que es gente que, siendo igual de valiosa que cualquier otro enfoque profesional, es gente que toma un riesgo por intentar cambiar cosas, y tiene una pasión especial y orquesta en torno a sí o en torno a su empresa un ecosistema de personas, de
recursos, etcétera, que contribuye a mover el mundo, ¿no? Hay mucha gente, los científicos, por ejemplo, son perfiles que admiro muchísimo, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues a mí eso me gusta mucho. Y luego también creo que eh, la componente creativa de crear una empresa siempre está ahí. Tú puedes hacer cualquier negocio, una empresa en cualquier negocio, que siempre el mero hecho de haber montado una empresa tiene una componente creativa y una componente como de aventura. Y a mí eso me gustaba mucho. Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? No creo que todo el mundo que vaya ahí tenga que llegar a tener ese objetivo, pero para mí sí era importante. Entonces, cuando me fui, el primer año no tenía claro que quería montar una startup, eso sí, lo tenía, o sea, no estaba en mi cabeza, pero quería aprender de emprendimiento y quería aprender de innovación, seguro. Y quería aprender de innovación fuera de mi sector, porque yo sabía que innovar en arquitectura y construcción es una cosa, o sea, plantear una nueva forma de organizar, pues no sé, una planta o una organización espacial, pues es una cosa, plantear un nuevo sistema constructivo es otra cosa, pero luego está lo que es la innovación como proceso corporativo, de mercado, de creación de producto y tal. Y ahí quería aprender eso. Entonces, el primer año estuve muy metido, en primer lugar, en sobrevivir y lograr destacar allí, que también era un Que objetivo que tiene que ser un tenía reto, sí. marcado, porque al final también cuando vas financiado, yo creo que de una manera muy positiva, pues te piden un cierto retorno y un compromiso. Y yo también tenía que dar unos resultados y esos resultados afortunadamente los di, pero el primer año te centras en, oye, qué estoy haciendo, por qué, qué valor tiene, resultados y tal. El segundo año, al final del primer año, ya empecé a explorar caminos y ahí ya encontré una especie de cátedra de negocio y encontré en el ecosistema, como decía, de MIT, de la Kennedy School, que es la escuela de liderazgo, pues un tándem entre liderazgo, negocios, emprendimiento y orquesté un poco mi propio currículum para desarrollar al final un trabajo individual allí, Independent Study, que se llama, que ya giraba en torno a la innovación en el sector y que puede decirse que era una primera semilla de lo que luego ha sido nuestra startup. Pero, pero no tuve claro que quería hacer una startup hasta por lo menos el segundo trimestre del segundo año. Claro, que te Y plan... luego estuve mucho tiempo trabajando como arquitecto sin hacer la startup. O sea Sí, que que ahí se tuve sentaron que... las bases, ¿no? De lo que de esta semilla inicial del emprendimiento. En Sí. Harvard, una pregunta, ¿aprendiste más del contenido que te daban los profesores o del ecosistema compañeros entorno que te empujaba, digamos, a destacar y a ser, digamos, mejor que el resto? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Al final, hay una tercera, que es el ecosistema global de la universidad, ¿no? A mis alumnos del MBA de arquitectura del IE, arquitectura y diseño del IE, les digo siempre lo mismo en la sesión de apertura. Digo, mira, el 50% de esto son también los alumnos, ¿no? El otro 50 es tus profesores, faculty y luego la estructura que hay en torno a ello. El contenido que te dan, los recursos que te dan. Por ejemplo, yo en Harvard recuerdo que, y pasan todas las otras universidades pues, que son privilegiadas, que cualquier libro que tú pienses que quieres tener, tienes acceso a él muy rápido, ¿no? Y además hay alguien que seguro que te puede explicar el impacto de ese libro y cómo se relaciona con lo que tú estás intentando encontrar, ¿no? Eso por un lado. Luego tienes mucha diversidad de pensamiento en formas, o sea, digamos, en los ponentes invitados, en las conferencias que hay todos los días, en los cursos adicionales que puedes hacer al currículum. Eso es muy importante. Y luego hay un clima competitivo, pero es un clima competitivo, por lo menos en lo que yo he vivido, sano, donde al final haces amigos muy cercanos y donde los profesores tienen la capacidad de apoyarte de una manera muy cercana. Entonces, ya no estás, digamos, como en la universidad, ¿no? O sea, aquí estás en un máster y es otro tipo de trabajo, ¿no? Pero el valor, yo creo que es eso, son las tres cosas. Al final no se puede decir que una cosa sin la otra. Hay un estudio interesante que estuve leyendo, que, bueno, hice relación con nuestra universidad, sobre el número óptimo y la experiencia óptima de una clase de máster, ¿no? Y habla de que aproximadamente a partir de 25 alumnos es interesante esa clase y más de 35 empieza a ser ya demasiado. Menos de 25 es menos efectivo porque hay menos diversidad, hay menos competitividad. Más de 35 pues hay menos atención, ¿no? Entonces, bueno, pues ese número habla también mucho de la importancia del ecosistema de alumnos y de lo que
hacen tus compañeros por ayudarte a aprender, ¿no? Claro. Y tú con ellos también. Este dato es muy, muy interesante, el del 25. Y volviendo a Bildia, ¿cuándo, o sea, en qué momento esa semilla que estabais rodando se va aterrizando y dices, startup, quiero montar esto? Vale. Sí, pues yo volví a España en 2016, en septiembre del 2016. En ese momento teníamos la opción de quedarnos en San Francisco. Bueno, yo estaba en San Francisco, mi mujer ya había vuelto a España, estuvo una época conmigo allí en Estados Unidos y ya teníamos el estudio, se llama Estudio Península, que es un estudio en ese momento de interiorismo, pero que también hace obra de arquitectura. Em, y era o nos quedamos los dos allí, yo allí estaba trabajando en una consultora de innovación que se llama Sí, IDEO, estos son y los principales bueno, en su día con Apple fueron muy famosos, ¿no? Pues son todos los que han sí, fueron creado los que hicieron el el design Macintosh, el thinking y diseño todo del... esto. Sí. Entonces era muy interesante el trabajo. San Francisco en aquel momento era una ciudad con muchas más virtudes, creo, de las que tiene ahora, por cómo ha ido evolucionando, que sigue siendo una ciudad con muchas virtudes, pero en aquel momento estaba mucho mejor. Y teníamos esa oportunidad o volver. Al final, yo había tenido un profesor que me había dicho, mira, uno de los grandes errores no errores, pero una de las cosas que veo más a menudo, que luego termina siendo, en cierto modo, errática y errónea, o errónea de los alumnos de MBA o de programas avanzados, es que entras en el MBA y te crees que tienes que cambiar de vida, ¿no? He hecho un MBA y tengo que volver a ser, ahora voy a ser el próximo X de no sé qué industria. Y desdeñan el valor del conocimiento previo que tenían, ¿no? La experiencia previa en industria y tal. Y también tenía un estudio sobre el impacto que tú tienes, que puedes tener si vuelves a tu alma mater, a tu conocimiento de tu industria, incluso en muchos casos a tu país, que muchas veces en estos alumnos pues no mola tanto, ¿no? España, a ver, España mola mucho, pero hay otra gente que viene de países pues que no tienen esa infraestructura, esa capacidad, ese modo de vida tan admirado, ¿no? Seamos sinceros. Entonces, bueno, yo en ese momento tenía esa opción de ir o volver. Al final, mi mujer aquí tenía la empresa que habíamos fundado y que luego ella levantó con muchísimo esfuerzo y yo también sentía que de alguna manera, pues aquí podíamos hacer algo diferente. Entonces, me surgió la oportunidad de volver a trabajar con el quien en aquel momento era el chair, es decir, el director del Departamento de Arquitectura de Harvard, que lo conocí allí porque también a medida que estudiaba trabajaba en algunos concursos y luego hice un concurso en conjunto con ellos y bueno, pues al final ellos estaban allí pues dirigiendo académicamente aquello. Esas instituciones consumen mucho tiempo la parte política y la parte regulatoria, etcétera, de la educación y pues el estudio necesitaba a alguien con un poco más de cabeza, digamos, estratégica en España para venir y como continuar activando el mercado y continuar creciendo. Entonces yo me vine mientras ellos todavía estaban allí, un periodo no recuerdo ya cuánto fue, no sé si fue un año, bueno, pues reactivar y continuar desarrollando proyectos, concursos y sobre todo abrir mucho mercado en China. Entonces allí pues estuvimos haciendo muchos concursos, licitaciones y luego dirección de proyectos en China. Ya había mucho mercado abierto por ellos, pero pues, con mucho apoyo y mucha confianza por su parte abrimos bastante mercado allí de proyectos, sobre todo en Shanghai, pero bueno, también en otros lugares. Y, y volví y claro, yo cuando volví me hubiera encantado, en aquel momento sí tenía el sueño ya de, oye, pues voy a montar una startup, ¿no? Pero claro, montar una startup, habrá gente que lo pueda hacer. Si tú tienes 23 años, te decides a montar una startup, pues todavía es fácil, vives en casa de tus padres y todo ese aspecto no es desdeñable. Yo tenía ya, aunque financié una enorme parte de mi trabajo, de mi experiencia en Estados Unidos, tenía una pequeña deuda y la tenía que pagar. Y luego además, como dicho pronto y claro, era más pobre que una rata, porque al final me había gastado todo lo que tenía en ir a estudiar. Entonces necesitaba trabajar un tiempo, ¿no? Entonces vine aquí y estuve desarrollando un poco, bueno, mi carrera, trabajando, etcétera, empezando con el mundo educativo, dando clases y alineando los planetas un poco para poder montar la startup. Que no es sencillamente tengo dinero, la voy a montar, sino que yo, si quería una startup de tecnología, necesitaba un socio que supiera de tecnología, en aquel momento no lo conocía, y luego necesitaba también alguien que pudiera llevar otros aspectos de la empresa, ¿no? Entonces fuimos alineando eso y tardamos tiempo, hasta 2020, que fue cuando nos presentamos a Actúa PM, y luego de ahí a 2021, que fue cuando entró
a mediados de 2021, que fue cuando entró la primera inversión y realmente empezamos a ser empresa, porque teníamos muy poca capacidad, más allá de nuestro tiempo, que nos vino muy bien en ese sentido la pandemia, para decir, parón, me meto a muerte a desarrollar, y desarrollamos producto, desarrollamos modelo, desarrollamos la primera ronda financiera de financiación, la desarrollamos estando en la pandemia los 3 o los 4. O sea, al final era cero, ¿no? Todas las líneas de código nuestras siguen siendo, afortunadamente, pero el producto, el diseño del producto, todo lo hicimos nosotros, y a partir de ahí pues ya empezamos a poco a poco a crecer, sobre todo gracias a la confianza de los inversores inicialmente y a la confianza de luego los clientes, ¿no? Vale, varias cosas que me han parecido muy interesantes de lo que has dicho. Primero, de la experiencia de Estados Unidos, porque alguien que escucha puede decir Harvard, IDEO, grandes empresas, grandes lugares, pero tú lo has dicho, más pobre que las ratas que volviste. O sea, que al final, que es o sea, que demuestra esa pasión y esas ganas de estudiar y aprender de informarte y desarrollar tu carrera personal, académica y profesional, poniendo, digamos, tus recursos, ¿no? Que parece que el que va ahí lo tiene todo hecho y ni mucho menos, ¿no? Sino que vuelves no a cero, sino a negativo, vuelves a España. Sí, yo volví a negativo, bastante negativo. A ver, debo decir también, para ser justos, que no, afortunadamente, he tenido la suerte de venir de una familia que bueno, pues tiene un entorno intelectual alto, o muy alto, con gente pues que ha tenido toda la formación y tal. O sea que yo tenía un entorno socioeconómico que me apoyaba a ir allí. Ahora, en la circunstancia temporal de mi familia en aquel momento, después de la crisis, pues hubo una dificultad económica en mi familia, y yo ahí no tenía la capacidad de que nadie en mi entorno cercano, inmediato, el núcleo familiar, me pudiera ayudar, ¿no? Entonces, afortunadamente conté con el apoyo del Real Colegio Complutense, con el apoyo de otras personas, individuos, en algunos casos, instituciones y tal, que me ayudaron mucho pues a poder buscar la financiación para ir, ¿no? Pero cuando volví, efectivamente, yo tenía, no sé si tenía 100 euros el día que llegué a España, y una deuda, pues que me parece que en ese momento era una deuda relativamente importante, más de 20.000 euros de deuda, y bueno, pues es algo que al final te preocupa, ¿no? Cuando vienes, ¿no? Pero es verdad que tuve un apoyo muy, muy fuerte. Una de las personas, la persona más importante que me ayudó, eh, me puso 3 condiciones para poder ir, y en su momento algunas, por supuesto todas las acepté con los ojos cerrados. En su momento no entendí alguna de esas condiciones, y luego he aprendido a entender por qué, y creo que si tuviera que hacer lo mismo con mi hijo, pues haría lo mismo exactamente, ¿no? Una fue que, bueno, pues que tenía que tener claramente un objetivo y demás. La otra fue que tenía que estar en el 10% mejor de la clase. Y la tercera fue que el dinero que me iba a dar lo tenía que devolver a lo largo de mi vida en una donación, a otra cosa. Lo que yo quisiera, y sin tiempo determinado. Era una promesa más que una condición que fueran a mirar, ¿no? Y luego eso, pues realmente... perdón, la primera condición tenía que ver también con que no me iba a dar el 100% de lo que yo necesitaba. Yo tenía que pedir un préstamo, y yo tuve que hacer mi propio plan financiero para mis propios estudios, ver cuánto costaba la vida allí, cuánto me podían dar mis padres, cuánto podía trabajar si es que podía conseguir algo, dar alguna clase, tal, y bueno, pues un poco qué me podía prestar el banco, básicamente. Claro. Y Al pues eso fue final, lo que hice. compromiso tuyo por tu parte, ¿no? Y que no te lo den Claro, todo hecho, sino que también te lo tengas que ganar, ¿no? Un claro, poco esa sí, filosofía. exacto. Qué Pues bueno. bueno, no dicho de manera coloquial, no puedo ir de pobrecito, pero es cierto que hubo sacrificio, y hubo, y Eso. hubo un proceso, ¿no? Y hay anécdotas interesantes ahí que contar. Pero bueno, no sé si Sí, no, por no pasarnos de tiempo. sí, pero yo creo que ese es el Sí, mensaje. Al final, esfuerzo, sí, ganas exacto. y mucha motivación para hacerlo. Vale, Sí, entonces la pandemia es lo que os dio ese espacio temporal para desarrollar el proyecto, que imagino igual, sí. no sé si dejasteis los trabajos o cada uno complementaba esto. Pues no, pero mira, el tiempo se expandió de una manera un poco curiosa, porque al final yo ya estaba en el máster, dirigiendo el máster, el MBA, el máster del IE, y ahí teníamos mucho trabajo físico, muchísimos viajes. De hecho, me acuerdo y los disfrutaba, y los sigo echando de menos mucho por el modelo, pero el día 3 o 4 días antes de que estallara la pandemia, yo tenía un viaje que era
un tour muy interesante, y siempre me he quedado con las ganas de hacerlo, que era Filipinas, Indonesia, y luego iba a Dubái, Panamá, Colombia, vuelta, todo pues eran dando conferencias, hablando con alumnos, haciendo cosas en 10 días. Y era una paliza brutal, pero muy interesante. Y luego, claro, empezamos a ver que, oye, yo me iba hacia el este, básicamente el COVID estaba arrasando allí y cancelamos el viaje. Y entonces, bueno, de repente cambió todo. Las clases ya no eran tan presenciales, las reuniones eran mucho más rápidas y de repente también es verdad que ahí yo acababa de tomar el paso de dejar el estudio y de repente, claro, mi tiempo se expandió. Entonces mi tiempo se expandió, el tiempo de mis otros dos socios empezó a expandirse menos, pero ahí pues tiré yo un poco más del carro y lo que sí tuvimos fue, oye, de repente un momento de, oye, esta es la oportunidad de oro, vamos a hacer un push fuerte de no sé, 6, 8 meses y vamos a llegar a esta fecha, que había un concurso de emprendimiento para la construcción concreto. Vamos a llegar a esta fecha con un producto ya viable, factible, o sea, que se pueda utilizar y tal, y lo logramos. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a salir. La realidad es que eso fue el primer paso, porque el producto en aquel Claro, momento pues sí, era sí. muy, muy, muy rudimentario. Imagino que Pero fuisteis bueno. con algo muy beta a este concurso de ideas, pero sobre todo al final era poner huevos en la mesa, ¿no? Decir, oye, esto es lo que queremos. Y que el concurso casi os sirvió de excusa para como deadline, ¿no? Para presentar, digamos, el proyecto. Sí, nos sirvió de excusa en primer lugar y luego, que de hecho es una cosa que recomiendo muchísimo a toda la gente que esté en la UPM, que hagan Actúa UPM, porque si no montas la startup aprendes un montón y es un recurso maravilloso de gente que es muy apasionada por eso y que te ayuda a entender la empresa, sobre todo si eres técnico y con la cantidad de cosas que hay en la Politécnica es muy importante, pero a nosotros nos dio no solo eso que tú comentabas, sino que nos dio también, nos forzó a desarrollar todas las dimensiones del proyecto. Es El decir, business plan, todo, ente- ¿no? entender que, claro, que yo necesito un business plan más desarrollado que el que tengo que velar por la parte legal, que tengo que, pues todo lo que tiene un business plan real, ¿no? Y aprendimos mucho, nos sirvió mucho y a partir de ahí luego fuimos a Lanzadera, que también recomiendo y me parece un modelo totalmente admirable. Lo hay también en Francia en algunos lugares, Estación F en Francia es muy interesante también, pero es que no nos damos cuenta de lo que hacen algunas instituciones o programas pues como este para el emprendedor, ¿no? Y nosotros allí tuvimos un paso pues no muy intenso porque estábamos en Madrid, Lanzadera está en Valencia, pero el ecosistema, el ver otras cosas, el aprender de cómo estaba montado el sistema propio de Lanzadera y las oportunidades de apoyo que te dan si estás en Valencia ahora y si estás en otros lugares, si quieres o puedes moverte a Valencia, es brutal. Y a partir de ahí, en Lanzadera fue donde realmente lanzamos la primera ronda y empezamos con los primeros tickets y de ahí, bueno, pues fuimos asegurando la viabilidad de la empresa, que todavía, como toda startup, pues Ah, es parte del juego, ahora sí. sigue desarrollándose, ¿no? Así Ahora que iremos a eso. ¿Qué ideas descartasteis? ¿Y por qué os quedasteis con esta idea? sí, pues mira, nuestro proyecto es bastante técnico. Entonces, yo siempre hablo de una imagen, que son las reacciones químicas base ácido o otras reacciones químicas que se pueden ver en YouTube, o incluso tipo más el hormiguero, ¿no? De metes dos líquidos transparentes en dos vasos y empiezas a pasar gotitas de un líquido transparente a otro líquido transparente, ¿no? Y son todas, son iguales. 1, 2, 8, 9 gotitas siguen iguales, pones la décima y de repente uno se vuelve duro o se vuelve negro completamente, es como que todo cambia, ¿no? Entonces, yo creo que hay startups o hay iniciativas, industrias donde tienes que pegar volantazos y pasar de izquierda a derecha y de repente encuentras el ángulo. Hay otras que son más eso, ¿no? Cambio esto, luego cambio esto, luego cambio esto, y es como afinar un instrumento y de repente suena un poco la música. Yo creo que la música está sonando, todavía puede sonar mucho mejor. Eh, pero bueno, la realidad es que sobre todo hemos refinado un modelo complejo en muchos aspectos, en el modelo de usabilidad del cliente, modelo de negocio, cómo, cómo cobrar, cómo hacer el onboarding, las relaciones entre nuestro cliente y su ecosistema de subcontratistas ha cambiado mucho, darle autonomía al cliente, etcétera. Sí que hicimos un cambio inicial y fue, oye, nosotros al final estamos en todas las vertientes que tratamos en el mundo de las compras y ventas. Eso, por definición, siempre involucra dos partes o más, dos empresas o más. Por lo tanto,
todo el mundo tiene la tentación, un poco yo creo, ya no pasa tanto en Estados Unidos, aquí todavía pasa mucho, de que cuando hablas de una plataforma y hablas de algo que tiene que ver con comercial, todo el mundo piensa en la clásica plataforma que intermedia entre un comprador y un vendedor, tipo XI 40.000, ¿no? Eso está bien, pero las plataformas B2B, y sobre todo las que son software técnico, no pueden vivir de eso. Hay un valor muchísimo más profundo que tú tienes que darle al cliente y a la industria para poder orquestar ese ecosistema. Entonces, lo primero que hicimos, el único gran, digamos, bandazo que dimos fue, y además tardamos 2 meses en darlo, una vez que habíamos tomado la decisión, tardamos otros 6 en ajustarnos a la nueva dirección, pero era, o yo entro, puesto que estoy en el ecosistema de las compras y las ventas, o entro como una plataforma donde el valor está en la relación, en la conexión entre oferta y demanda, lo que hace todo el mundo estándar en otras industrias, o yo me voy a entender que sí, hay una conexión, pero las empresas que van a utilizar nuestra herramienta ya tienen sus conexiones y esas conexiones tienen valor y yo las tengo que traer al mundo digital sin romperlas y sin alterarlas y me tengo que centrar en el proceso técnico de la industria, en mejorar ese proceso y por ende mejorar también la interacción. Entonces, inicialmente fuimos por la vía más fácil y la más estándar, que era, oye, vamos a poner el valor en la conexión. Nos dimos cuenta rápido de que había ahí un potencial, pero también de que era muy, muy, muy disperso. Es decir, las peticiones y las ofertas que había de las distintas partes eran tan variopintas que era muy difícil condensar el mercado y luego era extremadamente caro y extremadamente difícil de hacer un ecosistema sostenible en el corto plazo. O sea, tan caro como que hacía falta muchos millones de euros para realmente hacerlo seriamente, ¿no? Y con alguna expectativa de éxito. Entonces nos fuimos por el proceso. Y en el proceso, pues como digo, tardamos 2 o 3 meses en ver que realmente había más potencial ahí y otros tantos en ver qué otros modelos en el mundo estaban yendo por ahí, aprender de eso y desarrollar nuestro producto un grado más para que realmente fuera un producto en el centro de los procesos de nuestro cliente y, bueno, pues un lienzo de colaboración en vez Claro. de un canal de intermediación. Eso es. Y aportar valor en todo el proceso técnico, sobre Mm, todo. Que es sí, un poco lo diferencial, ¿no? Porque al final un marketplace de intermediación pues es algo más sencillo y que el reto es conseguir los usuarios, que lo que dices es muy, muy, muy caro. sí, es muy caro. Luego has hablado de financiación. Has comentado que en el equipo fundador había una persona técnica que es el de tecnología, que no sé si él habría sido el que a manija habría picado todas las líneas de código, si vosotros también aprendisteis algo, no sé. Bueno, nosotros sabíamos lo que yo creo que tiene que saber alguien que está en la parte de negocio. Yo había hecho algún curso de CSS, HTML, etcétera, pero nada que te sirva ni para empezar a plantear esto. Sabía un poco cómo la tecnología debía enfocarse y tenía una noción muy vaga de los distintos ámbitos que había que tocar. Mensei, nuestro CTO, sí que tenía mucha experiencia y además mucha experiencia en B2B, en software industrial y en proyectos complejos, largos, grandes, con muchas partes y tal. Y luego Nicolás, que es mi hermano y mi otro socio, es una persona, siempre digo que es un arquitecto, pero con una mente muy de ingeniero, extremadamente metódica, detallista, analítica con respecto a todos los procesos, que ha ayudado en lo largo del proceso mucho a también refinarlo, ¿no? También en ese momento estaba Monse, que como dije, inicialmente era una fundadora, luego se volvió Founding Advisor. Ella trabaja en la parte de Accenture Digital, bueno, realmente en Fjord, que luego se ha convertido en Accenture Innovación, y había hecho también mucho trabajo, ella también estuvo en Estados Unidos y había hecho mucho trabajo de, pues eso, de consultoría e innovación para otros proyectos digitales. Entonces también ayudaba a orquestar prioridades y tal. Y yo sabía de la parte técnica, de la visión estratégica y de producto. O sea, sabía qué podíamos hacer en producto, no cómo, pero sí sabía qué. Y bueno, pues a partir de Sí, ahí fuimos avanzando, ¿no? un equipo muy, muy completo a nivel de perfiles y sobre todo la parte técnica, ¿no? Que es muchas veces lo que en muchos proyectos es como la que más suele colgar. Vale, y financiación. ¿Por qué el modelo venture y no a pulmón o créditos bancarios? Pues mira, a ver, lo primero, yo creo que es cuando la gente habla de startups y habla como si la startup fuera el santo grial y fuera como el tipo de empresa que hay que seguir y tal, me pasa mucho con mis alumnos también. Yo, dentro del programa tenemos un Venture Workshop, ¿no? Y Venture Lab se llama. Y 9 de cada 10 se van a por la plataforma y el modelo digital escalable. Y digo, pero chicos, chicas, ¿no? Vamos a hacer
proyectos también reales, de cosas mucho más tangibles que podáis controlar, ¿no? Un estudio de arquitectura, pero con otra vuelta de tuerca y un modelo de negocio diferente, un modelo de innovación. Son exactamente igual de necesarias, exactamente igual de innovadoras, y a mí lo que me parecen son distintos caminos para lograr un fin que debe ser independiente del medio. Y esto también es otro tema, ¿no? Primero, ¿qué problema quieres resolver? ¿Qué problema te apasiona? Segundo, obviamente que eso tenga sentido, ¿no? Que responda a una necesidad de mercado, que sea viable técnicamente y sostenible económicamente. Esos son los tres ámbitos del círculo de, ¿no?, de innovación. Ahora, esto lo tengo que hacer mediante un modelo de negocio más tradicional con una vuelta de tuerca, porque todos los negocios, aunque montes una farmacia, para ser competitivo tienes que darle una vuelta de tuerca, aunque solo sea que abres media hora más o que tu farmacia es más bonita que la de al lado o que eres más simpático que el de al lado, ¿no? Siempre. Entonces, o eso o bien me voy a por un modelo escalable. Realmente nosotros al final lo que teníamos que hacer era un modelo de altísimo riesgo en un sector muy averso al riesgo, siempre con prisa, con márgenes muy cortos y con un proceso técnico muy complejo. Entonces yo dije, mira, muy rápidamente, a ver, esto, ningún banco en su sano juicio te va a dar financiación porque el riesgo es demasiado grande y la cantidad que tienes que pedir es demasiado grande. O sea, si yo voy a montar, pues no sé, si voy a montar una consultora pequeña, a lo mejor lo único que necesito es un local. Y yo ya ni eso, ¿no? 3 ordenadores y a crecer. Y cuando vengan suficientes clientes, pues el cuarto ordenador, la cuarta persona y adelante, ¿no? En Buildia no, en Buildia hacía falta inversión fuerte, ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos por el Venture bastante rápido. Y ahí yo también me di cuenta de que sabía algo de Venture Capital que había aprendido en el máster y después en IDEO un poco, pero realmente no sabía nada para poder de verdad pues emprender bien, ¿no? Y tuve la suerte de que, bueno, pues de mi colegio de Colombia fundamentalmente tenía amigos, muy, muy buenos amigos que habían sido emprendedores y que hoy en día siguen siendo emprendedores, de estos de que empiezan a los 20 años y te dan mil vueltas, ¿no? O sea, muy buenos amigos que han hecho empresas muy potentes y pues muy humildemente pregunté mucho y leí mucho, 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 muchos libros pues desde cómo es un pacto de socios hasta cómo negociar un pacto de socios, cómo proteger tus datos, qué es el Venture Capital, cómo se calcula un cap table. Me he leído muchos, muchos libros de eso. Y libro de modelado financiero en Excel, o sea, manual infumable de esto, pues todo eso, ¿no? Y al final, pues empezamos por ahí. Y luego tuvimos la suerte de que cuando empezamos con ActuoPM había un concurso, había Web Summit, que es como una especie de Mobile World Congress, pero como más del mundo Venture. Y ahí había, en esa edición, había una promoción que era que, ya no me acuerdo qué tenías que hacer, creo que tenías que mandar un vídeo de 30 segundos o de un minuto hablando de tu startup, y si era de los mejores vídeos, entonces te daban durante 2 horas del día más importante, tu cara y tu nombre estaban en todas las pantallas del evento en un loop, ¿no? Y entonces éramos como 5 o 6 startups en un loop constantemente. Y entonces, claro, yo sin hacer nada, sin invertir nada más que eso, pues de repente nos entraron varios fondos que dijeron, oye, hemos visto vuestro vídeo y nos gustaría hablar con vosotros, ¿no? Y de ahí salió el primer ticket. El primer ticket que fue, y siempre lo diré porque además admiro mucho el fondo, es un fondo alemán que se llama APX, ahora se llama Heartfelt, como de corazón y sentimiento, Heartfelt, y, y que es una unión entre Axel Springer, el grupo de media, y Porsche, Porsche Ventures, la marca de coches, pero que tiene Ventures. Y bueno, pues ellos, su idea es, somos el primer inversor en cualquier emprendedor. Y de hecho dicen, nosotros invertimos en ti antes de que tú sepas que eres emprendedor, ¿no? O queremos conocerte antes de que sepas que eres emprendedor. Y nos apoyaron muchísimo, fueron muy incondicionales, nos ayudaron mucho y nos conectaron con mucha gente, y a partir de ahí, claro, el primero lo cambia todo, porque ya de Claro. repente tienes un fondo, y entonces otro ya Sales se en quiere unir y prensa, tal, claro. y nos ayudó mucho. Sí, el primero Sí, es el que cuesta, y más lo que dices, en el Web Summit al final, el evento más grande de Europa de temas de startups y tecnología, pues esa sí, exposición, ¿no? Creo que no la consigues en otro evento. sí. Y luego de ahí no ha sido la única ronda, sino que habéis tenido varias, ¿no? Hemos hecho dos. De hecho, estamos ahora cerrando la segunda, que ha sido compleja, pues por el entorno macro y por una serie de otras razones. Pero bueno, hicimos una ronda, llamémosla Pre-Seed 1 y una Seed, o Pre-Seed, sí, Pre-Seed 1, Seed 2. Una primera ronda que hicimos de 415.000 euros y otra ronda que hemos hecho ahora de 1 millón. O sea, todavía estamos en una fase, digamos, temprana de la empresa. A nivel de volumen de movimiento de lo que es el sector, o sea, operaciones que hemos hecho posibles, datos, etcétera,
yo creo que ya Buildia es un proyecto potente y nuestra idea es terminar de levantar ahora una ronda pues sí de avanzada o sería a lo largo del 2024, más bien hacia el final del 2024 que antes, ¿no? Pero Y bueno, estamos en eso. esta segunda ronda, ¿por qué la habéis levantado? ¿Es porque ya habéis gastado esos 400 anteriores o Sí, porque habéis...? Sí. sí, sí, y parte del millón también. Es decir, que al final ha pasado un bastante tiempo entre la primera y la segunda. Ha habido, bueno, la gente que estará escuchando esto a lo mejor no está tan familiarizada con el mundo del Venture, pero ha habido un bache muy, muy importante en 2023, sobre todo, donde no se invertía nada, pero no solo en fases tempranas, sino sobre todo también en las fases de arriba. Las salidas a bolsa eran ínfimas y hay que darse cuenta que también el inversor, pues con razón, invierte en riesgo y en desarrollo de innovación, pero también necesita un retorno. Y la manera de evaluar en un entorno de tanto riesgo cuál va a ser ese retorno a largo plazo, pues es estudiar qué pasa con empresas que están en fases más adelantadas, ¿no? Y si las empresas que están en fases más adelantadas no están saliendo a bolsa, están quebrando, echando empleados y tal, pues es muy complicado. Entonces, eso, además de que luego se empezaron a caer bancos de Venture Capital y eso ya echó más leña al fuego. Hay una guerra en Ucrania, ahora luego hay un tema El en canal... logístico global, luego hay una guerra en Israel, entonces es como que no todo, no todo es el camino de baldosas amarillas. No Entonces, es... luego eso nos costó y por otro lado la realidad es que nuestro proceso, nuestro producto es un producto muy técnico y nos llevó mucho tiempo llegar a digitalizar un proceso, pero bueno, ahora creo que estamos en una posición buena, ¿no? O interesante. Y entonces pasó mucho tiempo y levantamos esta segunda parte, pues primero en notas convertibles y ahora también en capital y ya está. Pues eso es un poco lo que es. Sí, al final el pulmón financiero para seguir tirando, porque imagino que el principal gasto probablemente sea personal y marketing, ¿no? Para el crecimiento. No, mira, el primer gasto es personal, sin ninguna duda. Y yo creo que pasa en la mayoría de los SaaS, ¿no? Marketing, nosotros primero gastábamos bastante en marketing inicialmente, luego decidimos migrar a un modelo más de marketing de contenidos y de valor, en donde, por cierto, entra el tema del podcast que estamos ahora lanzando de innovación y tal. Y es que al final nosotros vendemos a empresas. Entonces es muy difícil mediante un marketing más a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De empresa que vende zapatillas, te pone un banner en Instagram y te compran, ¿no? Con vendes zapatillas, es casi automático. Si tu banner es bueno y tienes un poco de dinero, es que muy mal lo tienes que hacer para no vender unas zapatillas. Aunque el que esté oyendo esto y sea dueño de una marca de zapatillas estará pensando, menudo listo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, ¿no? Entonces nos migramos a marketing de contenidos y hacemos un marketing mucho más de cercanía y de ir. Yo siempre doy una imagen muy gráfica, ¿no? Al final es como que el cliente es como el arroz que está pegado en la sartén, ¿no? Como intentes quitarlo a la fuerza, no se despega. Ahora, si le pones agua y esperas un día, es súper fácil, ¿no? Entonces nuestro marketing de contenidos y de calidad es eso, ¿no? Trabaja para que el cliente empiece a entenderte, conozca el valor, reflexione sobre cómo opera él mismo y que cuando Buildia le llame o Buildia tenga la oportunidad de interactuar con él, ya venga más preparado, más formado, más listo a una colaboración, que es una colaboración profunda y de largo plazo. Eso es un poco más la idea. Entonces, hoy por hoy es personal. El personal, sobre todo en ventas y en producto. Eso es un poco el tema. Nuestra empresa es una empresa que tiene venta outbound, es decir, que nosotros vendemos proactivamente hacia afuera mediante llamada, email, reunión, ferias, etcétera, y eso consume dinero y a la gente pues hay que formarla bien y es algo importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco En lo que hay. donde destináis. Vamos un poco pasos de tiempo. Yo quiero hacerte unas preguntas así Sí, un poco sí, rápidas. adelante. Primero, ¿cómo es el camino del emprendedor? Porque tú arrancas el proyecto, financiación casi cero, sois varios, entiendo que sin sueldo. ¿Cómo son estos inicios en los que dices, no cobro, pero confío en mi proyecto y tengo que dedicarle mucho tiempo? Pues exactamente como lo has descrito. Al final es mucho, bueno, puede variar, ¿no? Pero nosotros estuvimos tiempo, estuvimos pues un año y medio, desde luego, hasta ver el primer sueldo. El primer sueldo fue muy bajo y el sueldo actual pues sigue siendo por debajo de lo que yo podría cobrar, muy por debajo de lo que yo podría cobrar en el mercado. Ahora, tienes una motivación mucho más grande de largo plazo de aportar al sector, del interés propio de tu trabajo en el día a día, ¿no? Y de pues construir algo y ojalá, si crece y tal, pues dejar un pequeño impacto, ¿no? Entonces, pues es eso. Al final nosotros empezamos
yo tenía algo más en el momento en el que ya empezamos, tenía algo más de liquidez que algún otro de mis compañeros y empezamos como pagándonos, fíjate tú, pagándonos a nosotros de uno a otro, ¿no? Pero no porque alguien no quisiera trabajar gratis, sino porque literalmente si tienes que hacer un push, si tienes que pagar el alquiler y tienes que dejar un trabajo y no puedes coger otro porque tienes que hacerlo, pues oye, ¿cómo lo haces? Si no tienes dinero tú, es que solo hay tres soluciones. Una, vas a financiación externa, tipo inversores, banca y tal, que no era el momento, o vas a familia, que tampoco lo consideramos en su momento una necesidad, no queríamos hacerlo de manera más autónoma, o además ese dinero normalmente se acaba muy rápido y para la familia es difícil entender el riesgo que supone y el tiempo que se tarda en recuperar ese dinero, cosa que no para el Venture. Y entonces, en definitiva, dijimos, oye, pues tenemos un poco de liquidez, pues si tú tienes que desarrollar o tú tienes que tal, pues pagamos entre los dos un poco para que desarrolles y así vamos haciendo, ¿no? Y en definitiva era al final cubrir lo mínimo para poder pagar el alquiler de uno u otro y ya está. Y así no nos gastamos tanto dinero, yo creo que nos gastamos como 20 y pico mil euros al principio, entre todos durante el tiempo que estuvimos desarrollando. Luego ya, cuando constituyes la empresa, empiezas a tener que desarrollar a otra velocidad, a vender y tal, entonces ya empiezas a quemar mucho más dinero, ¿no? Claro. Eso, pues No, y sobre efectivamente todo ya eso es. requiere Cuando los fondos. contratas Sí. gente que no. Claro. No, y sobre todo no hay que pagar sueldos. Sí, y de hecho esa propiedad en ese caso tiene que ser muy alta. Normalmente yo además eso como lo he vivido tanto en nuestro sector, esta idea de que cuando empiezas a trabajar estás aprendiendo y por lo tanto tienes que trabajar gratis me parece completamente errónea, no solo para el que empieza a trabajar, sino también para el que contrata. Es un círculo vicioso con muchos ángulos malos por todas las partes. Entonces nosotros siempre hemos estado en contra de tener a gente desde el becario hasta el que trabaja gratis, pero ni por asomo. Ahora que pagamos salarios yo creo competitivos de mercado para lo que es nuestro sector comparativo y para los perfiles y damos mucha flexibilidad, tenemos un muy buen ambiente de trabajo, damos incentivo una vez que la persona ha pasado un tiempo en la empresa y ya vemos que pues, es alguien que puede realmente aportar, sí damos incentivos pues eso, stock Sí. options, todas estas cosas. ¿Cuántos Pero sois a sobre día todo de yo creo que hoy? al final somos 14. Hemos 14. sido 17, ahora estamos en un proceso de reemplazo de algunos perfiles porque hemos cambiado un poco estrategia para 2024. Entonces, bueno, en este momento actual somos 14, no somos todavía muchos. Vale. Así que nada. Y, y una última pregunta, porque has dicho que el trabajo, digamos, lo compatibilizas con ser director del IE, del MBA Sí, del IE. sí. ¿Ser director de un programa académico da para vivir o es algo que lo haces más por pasión? Depende de la institución. No conozco los sueldos de todos los directores académicos. En el IE yo creo que tenemos la suerte de que precisamente eso que he dicho antes de los becarios, el trabajo y tal, se lo toman muy seriamente. Yo creo que es una institución muy seria en muchas cosas, que hace en todas las cosas, pero vamos, en este aspecto concreto. Y en este caso a mí me ayudó, pues claro, significativamente en el momento en el que estaba desarrollando y tomé la decisión de dejar el estudio podría decirse que Buildia existe hoy gracias a que yo era director del MBARC en ese momento. Eh, Simple y llanamente. Además, es verdad que la construcción de un programa académico, ojo, yo no monté el programa académico de cero. Yo entré en un programa académico que tenía una estructura determinada y venía de un tiempo y yo lo traje a una época diferente y lo reestructuré con el apoyo incondicional de la Escuela de Arquitectura y Diseño, en aquel momento de la decana, Marta, y que me dio la oportunidad y que me ayudó mucho, y Cristina Mateo, que es la vicedecana, y a quienes ambas pues estaré siempre muy agradecido y estoy, ¿no? Entonces, la experiencia laboral allí ha sido maravillosa, la oportunidad que me han dado ha sido maravillosa y ha sido muy importante, efectivamente, para poder hacer esto. Hoy en día, como decía, el proceso de desarrollo de un máster tiene ciclos, siempre el momento de reinventarlo es una barbaridad de trabajo, da para vivir, pero claramente hay que ponerle pasión, o sea, no es el típico trabajo de, no, pues no soy un consultor financiero, ¿no? Al final hay mucho, mucho trabajo que tiene que tener pasión. Creo que en la educación, si no tienes eso, pues es que es mejor directamente que vayas a otro sector. Pero una vez que está eso,
luego empiezas a ver los frutos y también el trabajo en sí, el mismo trabajo, el mismo rol, es infinitamente menos intensivo en tiempo, ¿no? Entonces, todo ese proceso yo lo hice cuando Buildia todavía no existía, ¿no? Y ahora, pues, cada 4 años hay que hacer un push concreto de De pues, actualización, ¿no? acreditación del programa, actualización y tal, pero no tiene nada que ver, ¿no? Sí, lo que Pues, dices. bueno, y aparte es un ecosistema que está es muy cercano a la innovación, al emprendimiento, al venture capital, y tiene muy buenos contactos, entonces hay muchas sinergias entre ambos mundos. Sí, lo que dices, que te pilla el programa del IE y Buildy a la vez y no salen los dos proyectos. O sea que al Si hubiera final... tenido que montarlos de cero los dos, no. No. La realidad es que hoy en día, pues eso, hay muchas sinergias muy positivas. De hecho, hay varios inversores que tenemos que han venido por el IE, por los contactos del IE, pero también hay mucha exposición que tenemos por el IE. Los clientes también aprecian mucho el conocimiento, ¿no? El perfil de, oye, pues si realmente diriges un máster de este sector en el IE también tiene una importancia, ¿no? Y también te hace reflexionar mucho y conocer mucho qué hay ahí fuera. Ver otras startups del sector, ver otras empresas del sector. O sea, aporta muchísimo valor. Más allá de que es verdad que para mí eso siempre ha sido una pasión. Realmente he invertido todo el capital que he tenido en mi propia educación lo invertiría en el de mis hijos o lo invertiré y creo que también invierto un poco pues toda la pasión que tengo en eso, ¿no? Si no tienes esa pasión, es muy difícil hacer las cosas bien en educación, porque es un mundo infinito, es un agujero negro en donde puedes poner y sigue absorbiendo, ¿no? Entonces, bueno, es Sí, importante eso. no, y desde luego el IE en España es una institución, bueno, España y mundialmente de referencia, ¿no? En estos ámbitos incluso de emprendimiento. Ya para cerrar, último, un mensaje para aquellos que están pensando en emprender y sobre todo perfiles, por ejemplo, como arquitectos. ¿Qué les dirías? Pues me voy a tomar un poco la licencia de hacer dos muy rápidos. El primero es que como arquitecto yo creo que puedes hacer muchísimas cosas, más que ceñirte a la plantilla típica. Ojo, respetando infinitamente toda la parte de diseño de arquitectura que creo que tiene que seguir creciendo, pero es que incluso haciendo eso puedes hacer muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, que entiendan el poder que tiene su mente y su formación para hacer muchas cosas, que se den el valor que tienen no solo dentro del sector, sino también fuera. Eso es uno. Y para emprender, que es una maratón y que yo creo que si emprendes para hacerte rico mañana, es mejor que no emprendas. Te vayas a la banca o te hagas, no sé, otro tipo de trader de cualquier otra cosa, compres blockchain y esperes que suba y luego lo vendas, lo que quieras, pero hacerse emprendedor para hacerse rico mañana es como estudiar un máster sin propósito. Al final es como, te puede ocurrir, puedes sacar muy buenas notas en el máster, te puedes hacer rico en 3 años. Hay tantos factores de suerte, de perseverancia, de conocimiento, de mercado, de legislación, que lo tienes que hacer porque estás convencido de que hay un valor que quieres aportar o porque es tu modo de vida o por lo que sea, ¿no? Pero desde luego no para hacerse rico y no porque en una revista te has leído un artículo de que este montó una startup y 3 años después levantó una ronda y luego la vendió. O sea, creo que hay una imagen muy, muy parcial de lo que realmente ocurre y es muy importante que todos los emprendedores también transmitamos eso, ¿no? Y los propios fondos, porque y las empresas que son emprendedores no empresas escalables, digamos, o no de venture capital, no startups que son muy, muy importantes y que tienen que estar ahí, que también eso cuesta infinitamente hacerlo, ¿no? Es muy difícil. Entonces, bueno, 100%. pues eso. Me quedo con ese mensaje. Es una maratón y lo que vemos en prensa muchas veces es solo la punta del iceberg de todo lo que hay por ahí detrás. Sí, total. Jero, Muchas muchísimas gracias, Somi. gracias. Encantado. Un placer, placer.